Bienvenidos analistas de la verdad al canal de Andoni. Hoy nos sumergimos en un análisis que intenta ser profundo de los eventos que están redefiniendo el panorama mundial, desde los planes de fuerzas de paz en Ucrania hasta las pérdidas de tanques en el campo de batalla, pasando por las implicaciones de un posible segundo mandato de Trump, las negociaciones diplomáticas en Arabia Saudita, las tensiones internas en países claves como Ucrania y Turquía y los recientes intercambios de ataques en el Mar Rojo. Este programa promete desentrañar las dificultades de un mundo en constante cambio. Prepárense para una inmersión en la estrategia, la diplomacia y las maniobras políticas que están moldeando nuestro futuro. Comenzamos. Abrimos con una noticia que ha captado la atención internacional. Los aliados occidentales de Ucrania planean enviar fuerzas de paz desde Asia y Sudamérica, según revela el periódico italiano La Repubblica. Este plan de garantía se activaría en caso de una tregua entre Moscú y Kiev y contempla dos aspectos. El primero, dos misiones separadas de mantenimiento de la paz. La primera, bajo la ONU, incluiría militares de India, Brasil, Indonesia y Arabia Saudita, desplegados en la frontera ruso-ucraniana. La segunda, liderada por países del viejo mundo como Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá e Italia, controlaría las fronteras entre la Unión Europea y Ucrania. Por otra parte, se contempla la presencia logística estadounidense, en un cambio de un acuerdo sobre tierras raras, un recurso estratégico clave. En Europa, la incertidumbre estratégica domina el debate. Mientras los alemanes exploran alianzas con China y los italianos buscan nuevas opciones, surge una pregunta crucial. ¿Estas fuerzas de paz estabilizarán Ucrania o añadirán más caos a un conflicto ya complejo? En este conflicto, el presidente francés Emmanuel Macron ha propuesto desplegar fuerzas de paz de la ONU en Ucrania como alternativa al envío directo de tropas europeas, según The Telegraph. Macron discutió esta idea con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una cumbre de la Unión Europea. Sin embargo, la iniciativa enfrenta serios obstáculos. Rusia rechaza la presencia de contingentes extranjeros en territorio ucraniano y el historial de las misiones de paz de la ONU, a menudo limitadas a roles de observación, incluso blancos de ataques, como ha ocurrido recientemente en Líbano y África, genera escepticismo. Además, parece un movimiento estratégico de Francia, Reino Unido y Alemania para evitar comprometer sus propios ejércitos, delegando el riesgo a otros bajo el paraguas de la ONU. ¿Es esta una solución práctica o una maniobra para esquivar responsabilidades? Pasando al ámbito militar, con un análisis revelador, según Forbes, en la ofensiva de Kursk se perdieron 55 tanques ucranianos y 66 rusos. Aunque las cifras exactas son debatibles, la tendencia es clara. La proporción de pérdidas que inicialmente favorecía a Ucrania, proporción de 1 a 3 o 4, se ha equilibrado a 1-1, una relación insostenible sin apoyo externo. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales plantea una pregunta provocadora. ¿Están los tanques obsoletos en un campo de batalla dominado por drones de ataque y de reconocimiento? Su conclusión, sin embargo, es contundente. En la Segunda Guerra Mundial, durante la batalla de Kursk, se perdieron cientos de tanques sin que se cuestionara su utilidad. En la guerra árabe-israelí del 73, las pérdidas fueron 39 veces mayores que en Ucrania hoy, y los tanques siguen siendo esenciales. Los expertos destacan que aunque vulnerables, los tanques siguen siendo irreemplazables para apoyar a la infantería con blindaje y potencia de fuego. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de la guerra moderna y su impacto en Ucrania? En una entrevista a bordo del Air Force One con Clay Travis de Outkick, Donald Trump ha prometido que su segundo mandato será completamente diferente. Criticó el trato recibido por medios de comunicación, tecnológicas y ejecutivos corporativos en el pasado
y anticipó un cambio en su actitud hacia él. Un ejemplo, Jeff Bezos, dueño de Washington Post, históricamente anti-Trump, llevó a su toma de posesión lo que Trump interpreta como un gesto para suavizar relaciones. Además, Trump planea construir sus propios medios de comunicación, un movimiento que podría alterar la narrativa global, incluida la cobertura del conflicto en Ucrania. ¿Cómo influirá su regreso en las relaciones con Rusia y las decisiones sobre Ucrania? El tablero geopolítico podría cambiar drásticamente. Los esfuerzos por detener la guerra avanzan con negociaciones en Arabia Saudita, donde delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reunirán mañana simultáneamente en salas vecinas. Este formato de diplomacia de la pradera, llamémoslo así, liderado por Kellogg's, enviado especial de Estados Unidos, el secretario de Estado Rubio y Michael Anton, busca acelerar el diálogo moviéndose entre las partes para encontrar puntos comunes. Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, ofreció una visión optimista en una entrevista con Tucker Carlson. Destacó gestos positivos como un retrato de Trump pintado por un artista ruso y la disposición de Putin para restablecer las relaciones con Washington. Witkoff señaló avances en las negociaciones, incluyendo discusiones sobre el estatus de las regiones incorporadas a Rusia, una moratoria sobre ataques en el Mar Negro y la admisión de Estados Unidos de que no puede financiar a Kiev indefinidamente. Sin embargo, los ataques en el terreno no han disminuido, lo que subraya la dificultad del proceso. ¿Podría este enfoque diplomático innovador allanar el camino hacia la paz o son las expectativas demasiado altas frente a la realidad del conflicto? Dentro de Ucrania, el gobierno fortalece su control con un proyecto de ley aprobado por el Comité de la Rada, el Parlamento ucraniano. Esta ley anti-Maidán otorga a la Guardia Nacional poderes extraordinarios durante disturbios masivos. El uso de armas de fuego, gases lacrimógenos y drones, atención sin previo aviso. Medidas como pistolas eléctricas y marcado de infractores con pintura. Críticos como Yuri Butusov, del Centro de Acción Anticorrupción, denuncian que busca reprimir a la oposición, especialmente a los seguidores de Poroshenko. ¿Es esta una señal de que Kiev se prepara para protestas internas mientras continúa la guerra? El Ministerio de Defensa de Ucrania lanzó una campaña publicitaria para reclutar jóvenes de 18 a 24 años, ofreciendo 1 millón de hryvnias como dinero para recaudar fondos. Los anuncios sugieren gastarlas en Robux, monedas de Roblox, o suscripciones a Netflix, una estrategia criticada por liberalizar la guerra, donde los contratos incluyen al menos 6 meses en combate. Esta desconexión entre propaganda y realidad plantea dilemas éticos. ¿Cómo movilizar a una generación enfrentada a un conflicto tan crudo? Los funerales de jóvenes voluntarios ya son una realidad en todo el país. Por otra parte, un estudio del Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales estima que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea costaría más de 2 billones de euros, 12,7 veces el presupuesto de la Unión Europea para 2025. Y esto incluye reconstrucción económica y militar, subsidios agrícolas y pagos de deuda. Además, el sector agrícola ucraniano, mucho mayor que el europeo, podría absorber la mayoría de los subsidios de la Unión Europea, devastando a los agricultores del bloque. ¿Está Europa lista para asumir este costo en plena crisis? Bruno Kahl, jefe del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, ha afirmado que la guerra en Ucrania debería durar 5 años más para evitar que Rusia se recupere rápidamente y amenace a Europa. Esta postura, que sugiere prolongar el conflicto para debilitar a Moscú y de paso prepararse para la guerra, ha sido criticada por Yulia Tymoshenko como inmoral, al pagar la seguridad europea con vidas ucranianas. ¿Es esta una estrategia viable o un cálculo cínico? Yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Las implicaciones para Ucrania y Europa son profundas. En Turquía, la oposición planea protestas masivas contra la detención del alcalde de Estambul, Imamoglu, acusado de corrupción.
entre muchos delitos que se le acusa. Erdogan calificó las protestas de irresponsables comparando a la oposición con terroristas, mientras las autoridades prohíben reuniones y restringen medios opositores. Se especula que esta represión no habría ocurrido bajo Biden, pero la indiferencia de Trump, dada la cercanía de Imamoglu a los demócratas, podría haberla facilitado. Europa condenó la acción, pero sin exigir medidas firmes a Erdogan. ¿Cómo afectará esta inestabilidad a la región y al conflicto ucraniano? El proceso de negociaciones ha generado expectativas, pero los resultados concretos son limitados. La destrucción del Susa y las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre mantener el derecho a contraatacar reflejan la tensión persistente. La seguridad del transporte marítimo en el Mar Negro sigue sin resolverse, mientras la flota del Mar Negro enfrenta desafíos significativos. En el frente, las Fuerzas Armadas de Rusia mantienen la iniciativa estratégica, pero las Fuerzas Armadas ucranianas aún realizan contraataques, como en Torres. Por otra parte, la situación en Kursk y Belgorod es volátil, con evacuaciones y combates intensos. Estratégicamente, congelar el conflicto solo beneficiaría al lado que se retira, por lo que Moscú no tiene prisa en aceptar una paz rápida. ¿Cómo influirá esto en las negociaciones en curso? La noche del 22 al 23 de marzo, la coalición estadounidense-británica lanzó una nueva serie de ataques contra objetivos del movimiento yemení Ansarallah, incluido el aeropuerto internacional de Hodeida. Con la llegada del portaaviones Carl Wilson, la escalada en la región se intensifica. Los hutíes, a pesar de las pérdidas, respondieron con un misil hipersónico Palestina 2 y drones contra barcos estadounidenses vinculados al conflicto al bloqueo de Gaza. Sin cambios en el equilibrio de poder, esta guerra eterna podría desestabilizar aún más la región. ¿Cómo podría esta escalada afectar a la estabilidad global, incluido el conflicto en Ucrania? Hemos recorrido un panorama geopolítico vibrante y complejo, desde fuerzas de paz en Ucrania hasta tanques en el campo de batalla, pasando por Trump, negociaciones de paz, tensiones internas, costos económicos colosales y conflictos en el Mar Rojo. Cada evento está interconectado, moldeando un mundo en transformación. En mi canal, el canal de Andoni, mi objetivo es darles las herramientas para navegar este laberinto de información. Les invito a reflexionar, participar con sus comentarios y acompañarnos en el próximo programa. Hasta entonces, estrategas, sigan analizando la verdad. Ser felices. Adiós.